Números capítulo 11. Números capítulo 11. Les ruego el favor, estemos de pie un momentico mientras leemos la Biblia y oramos para que Dios nos bendiga a través de la palabra. Gloria al Señor. Esta es una casa común y corriente. Aquí esto es un salón normal, una bodega, llamémosla así. Pero los que estamos aquí congregados somos el pueblo de Dios. Y al que estamos adorando aquí es al Dios de todo el universo. De modo que el Dios que adoramos se merece lo mejor de nosotros. Toda la reverencia, toda la honra y la gloria. Dice la Biblia en Números 11: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y abrió su ira, y se encendió fuego, y se encendió en ello fuego. 0 iban 3. Otra vez, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ello fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Amén. Amén. Oremos y damos la bendición del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos das para estar ante tu presencia. Yo vengo a presentarme delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, que me uses como un instrumento en tus manos. Voy a predicar tu palabra en esta noche en el nombre tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero pedirte que me uses en bien de la iglesia, para la honra y para la gloria de tu nombre santo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Demos una alabanza al Señor. Se pueden sentar, hermanos. El culto el 31 es a las 7 de la noche, común y corriente, a la hora normal. Será el culto del 31 de diciembre. Bueno, hermanos, voy a comenzar mi exposición en esta noche del sermón que el Señor me ha dado, diciéndoles una frase que alguna vez leí en un libro de relaciones humanas. Dice esa frase que es mejor llegar a ser que haber nacido siendo. Y yo pensaba en lo que dice ese libro, esa frase que alguien la escribió, y tiene mucho sentido. Es mejor llegar a ser que haber nacido siendo. Este pasaje que he tomado nos habla de un pueblo que viene de la esclavitud, de un pueblo que viene de recibir azotes, maltrato, de ser esclavo. Ustedes saben que un esclavo no tiene derechos. Un esclavo está para obedecer y no más. Un esclavo no está para reclamar lo que le gusta. Un esclavo no está para decir: a mí me dan de desayuno huevos, pericos con arroz y arepa, sino que tiene que estar para lo que su amo le dé la gana de darle. Un esclavo no está para decir: yo salgo del trabajo a las 5. Un esclavo está para hacer lo que su dueño quiera hacer con él. Un esclavo no está para decir: esta ropa me gusta y esta no me gusta. El esclavo se pone lo que su amo le provoque darle para vestirse, y así sucesivamente. Y el pueblo venía de esa situación. El pueblo venía de ser esclavos.
Pero Dios que es bueno, por su infinita gracia y misericordia, se compadeció de ellos y quiso sacarlos del yugo de la esclavitud y quiso ofrecerles una promesa, darles una promesa, no por influencias humanas, no por recomendación de nadie, porque Dios no recibe asesoría de nadie. Dios es soberano. Amén. Y de su propia voluntad le plació sacar al pueblo para llevarlo a Canaán, tierra que fluye leche y miel. Y en ese peregrinar iba el pueblo, en ese andar hacia Canaán. Pero el pasaje dice que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. El pueblo se quejó. Y dice que Jehová oyó el quejido del pueblo y se enojó a tal punto que el texto dice, ardió la ira de Dios. Y eso tiene sentido. Porque lo que les estaba diciendo en la introducción es la condición en la que estaba el pueblo cuando Dios decidió sacarlos. Pero no es solo eso, hermanos. Son las pruebas, es la evidencia de lo que ese Dios que los sacó de allá es capaz de hacer con ellos en un desierto. No son las promesas solamente, son las pruebas, son las evidencias. Porque hay gente que piensa que lo que nosotros hablamos de Dios es mitología, que es psicología. Hay gente que piensa que el pastor le lava el cerebro a la gente y que el pastor tiene astucia para convencer a los hermanos que ofrenden y diezmen y vengan a la iglesia. Pero nada de eso es verdad. Nosotros tenemos un Dios real. Nosotros tenemos un Dios vivo y verdadero, que promete y cumple. Gloria al Señor. El pueblo, hermanos, se estaba quejando y ardió la ira de Dios de ver al pueblo quejándose. Porque por mal que esté el pueblo caminando con Dios, es un rey. Amén. Vea, hermanos, una persona puede ir muy bien afuera en el mundo, puede recibir dinero y fama y cualquier cantidad de cosas en el mundo, pero por bien que esté allá y una persona dentro de la iglesia, puede que no tenga tanta fama ni tanto dinero ni esté viviendo tan bien, pero le garantizo que el que está en la iglesia está mucho mejor que cualquiera de ellos. Le garantizo. Eso se lo garantizo. Escuchaba a un predicador alguna vez hablando de esto y le preguntaban sobre las razones por qué tan complicado dentro de la iglesia. Uno no espera que un hermano hable mal de uno, que uno no espera que en la iglesia se encuentre con cosas que a uno no le gustan, que cree uno que son del mundo, pero que aparecen dentro de la iglesia. Y que muchos optan por más bien a descarriarse, dicen al mundo, porque se llenan de resentimiento por lo que pasa dentro de la iglesia. Y a un pastor que le preguntaban sobre esto, y entonces él citaba la Biblia, él nos contaba y decía que él citaba la Biblia, para decirle a las personas que le estaban hablando sobre eso y decirles, ponerles como ejemplo el arca de Noé. Entonces el pastor decía, por mal que estén, que hubieran estado los que iban en el arca, estaban mucho mejor que los que estaban afuera. Y dentro del arca no era tan agradable, porque
la Biblia no dice que en el arca se hubiera diseñado unos establos con un tema de sanidad para que los olores salieran por un lado, los orines por otro, el popó por otro. Perdónenme, hermano. Es decir, dentro del arca los animales estaban revueltos y todos comían y hacían ahí. ¿Sí me explico? Y claro, huelía mal. Y no era fácil unas 8 personas convivir con una cantidad de animales encerrados dentro de un arca. Claro que no es fácil. Pero aunque era incómodo sentir el alebiscle, el mal olor de pronto del cerdo, de los animales que huelen mal y del estiércol y del orín, aunque era incómodo, ellos no se quejaban. ¿Y sabe por qué no se quejaban? Porque ellos sabían que por mal que estuvieran adentro, estaban mucho mejor que afuera. Porque los de afuera no sentían el olor, los de afuera no estaban conviviendo con animales, pero estaban tragando agua para su propia muerte. Porque todos se murieron ahogados. Esto es un mensaje, hermanos, que nos enseña que por mal que nos vaya es mejor quedarnos en la iglesia. Es mejor quedarnos en la iglesia. Aquí adentro hay cosas que no nos gustan, no las compartimos. A veces hacemos comentarios. No me gusta cómo ese hermano predica, no me gusta cómo ese hermano dirige, no me gusta cómo es la actitud de fulano, no me gusta la atención de sultano. Y hay cosas que no nos gustan. Pero aunque hayan cosas que no nos gusten, es mejor quedarnos. No deje que el diablo le ponga la idea de irse de la iglesia, hermano. Es mejor quedarnos. Alabanzas al Señor. Porque va a venir un día cuando toda esa situación va a pasar. La puerta del arca se abrirá. Saldremos a respirar aire puro. No aquí en el planeta Tierra, sino que el Señor dijo: voy a ir a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, yo creo que no hay razón para quejarnos. El pueblo se quejó y a Dios no le gustó. Más adelantico miraremos, o ahí mismo creo que es, donde la Biblia dice que ardió la ira de Dios, y luego dice, y Moisés también se disgustó. Como quien dice, el que más se sintió ofendido fue Dios. Fue Dios. Y a nosotros no nos interesa que Dios esté disgustado con nosotros. A nosotros nos interesa que Él esté contento con nosotros. Alabanzas al Señor. Él dijo en alguna ocasión, dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Como quien dice, ustedes dejan de hacer lo que yo les digo y van dejando de ser mis amigos. Porque cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Fue tanto el disgusto de Dios que, hermanos, Dios como que quería extinguirlos, acabarlos. Se incendió la tienda, se incendió el lugar donde estaban. Y cuando ellos vieron lo complicado del asunto, entonces el pueblo clamó a Moisés. Porque a veces aún hay momentos cuando uno hace cosas que le causan vergüenza.
no tiene la libertad de invocarlo, de acercarse a Él. Y parece que el pueblo estaba en vergüenza porque no tuvieron la valentía, la osadía, no tuvieron la libertad de hablarle a Dios y decirle: Dios, perdónanos que nos pusimos a quejarnos. Ellos le dijeron fue a Moisés. Como quien dice: yo creo que de los que hay aquí, el único que no se ha quejado es Moisés. Entonces con el que no está enojado Dios es con Moisés. Entonces que Moisés por favor hable con él para que no nos mate a todos. Bendito es el nombre del Señor. Nosotros debemos de ser un pueblo agradecido, sin importar las circunstancias. La vida de un verdadero cristiano no puede ser circunstancial. La vida de un verdadero cristiano no puede depender de las circunstancias. Hay creyentes que cuando les va bien son buenos cristianos, y cuando no les va tan bien entonces dejan de serlo. Y no puede ser así. La vida cristiana no puede depender de las circunstancias. Pablo el apóstol dijo: yo he aprendido a vivir en todas las circunstancias. Él no tuvo problema en ir a Europa y sentarse en una buena poltrona y estar con gente bien, pero tampoco tuvo problema en dormir en la calle o en cualquier parte. Y él dijo que cuando escribió a los Filipenses, ese versículo que nosotros citamos tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está refiriéndose a eso. Está diciendo: yo he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Yo he aprendido a vivir cuando tengo todo bueno, bonito, y he aprendido a vivir cuando las cosas se ponen complicadas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa tiene que ser, hermanos, la vida del cristiano. No puede depender de las circunstancias. Cuando vienen los momentos difíciles que a todos nos llegan, cuando vienen las circunstancias complicadas, entonces no es para estarnos quejando. Hay un silencio sepulcral. Es que es muy complicado que a uno le metan un barazo en las costillas y no hay que. Es difícil. ¿O qué dicen ustedes? Van una correa doblada, hermano, y se la pongan por la espalda. Es muy complicado que uno no se queje. Uno por naturaleza se queja. Que se machuque un dedito para ir pegándole con el martillo y hasta se le olvida decir hay poder en Jesús y dice otra cosa. Uno se queja. Estos días, la semana pasada, me hice sacar una uña. Y fui a saludar a un hermano y me tropezó. Y entonces uno se queja. No hay que le duele. Pero uno tiene que saber cómo quejarse. Hay que saber cómo quejarse. Porque la manera como se estaba quejando el pueblo era una manera de reclamo, era una manera de quejarse y de menospreciar lo que Dios había hecho con ellos, era una manera de reclamar por qué los llevaba todavía en el camino y no los había puesto ya al otro lado. Porque uno a veces, como uno sabe que Dios es todopoderoso, uno quiere que Él haga todo ya. Como uno sabe que Él es todopoderoso, no quiere que lo haga ya. Pero Dios no hace las cosas cuando uno diga ni cuando uno quiera. Dios hace las cosas en el tiempo de Él. Cuando se mira cuánto se podía gastar el pueblo de Israel, los que han estudiado aquí, que son egresados del Instituto Bíblico,
¿Cuánto se gastaba el pueblo de Israel para haber ido desde Egipto hasta Canaán? Tal vez 3 meses, porque llevaban vacas y ovejas y niños y poco de 3 meses. Pero Dios los tuvo en el desierto 40 años. Y entonces, claro, en el contexto de lo que uno piensa en su estado natural, entonces se queja y dice, bueno, ¿y por qué tanto? Él es Dios. Pues sí, Él es Dios y por eso hace lo que quiere. Alabanzas al nombre de Jesús. Pablo oraba por los enfermos y se sanaban, y él le clamaba a Dios, Señor, y la mía, y nada, no recibía. Y oraba por los otros y Dios lo usaba. Y Señor, ¿y qué pasa conmigo? Hasta que Dios le dijo, bástate mi gracia. El aguijón lo va a tener ahí siempre. Porque usted necesita un aguijón, porque Dios lo conoce a uno por dentro y por fuera. Dios sabe que a usted la prosperidad le hace daño y no le da mucho. Dios sabe que a usted la honra le hace daño, que a usted el reconocimiento le hace daño. Entonces Dios le coloca ahí un termómetro que lo ubique, le coloca ahí un medidor, algo que le baje la temperatura. A Pablo le puso el aguijón. Y ese aguijón, y entonces él entendió y dijo, claro, es que si no me pone el aguijón yo me hincho. Y entonces cada que estaba hinchando el aguijón, le sacaba el aire. Porque a veces uno necesita eso. Pero Pablo habla con Dios y le reclama en su sentido natural, pero Pablo no está marcado con Dios. Pablo no está haciendo un reclamo grosero a Dios. Por eso Dios también le habla en buenos términos. Porque es apenas normal que uno reclame. Es decir, uno se puede quejar, pero hay que saber cómo quejarse. Hay que saber cómo quejarse. A mí, pasando, es decir, pudiéramos mirar muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero uno yéndose al Nuevo Testamento, uno encuentra ejemplos de personajes, como Pablo y Silas, por ejemplo, que Pablo y Silas los cogieron a vara, les dieron vara hasta que cansaron, les rompieron la ropa, los volvieron. Entonces, la palabra del Señor muestra presenta la forma como los castigaron. Y después de que los azotaron mucho, dice la Biblia, los metieron a la cárcel, los llevaron al calabozo y los metieron al de más adentro. Y allá en el de más adentro les pusieron en el cepo. Y el cepo es una cosa de madera donde solo le caen las muñecas de las manos, y hay cepo para el cuello también, donde mete la cabeza y le bajan y ahí quedan las manos, los pies y la cabeza. El cepo. Con las espaldas vueltas, nada de la madería que le dieron, con las ropas dañadas, a medianoche, tal vez con sed, amarrados en el cepo, pero no se estaban quejando. Seguro que se quejarían del dolor, y si uno le diría al otro, ay, me duele, es un quejido normal. Pero dentro de su corazón no estaban diciendo, ¿y a dónde se quedó el Dios de nosotros que dice que es tan poderoso y tan grande? ¿Por qué nos dejó azotar? ¿Por qué nos dejó castigar? No se estaban quejando de esa manera. Alguna vez se nos metió un borracho, o sería un hombre marihuanado, no sé en qué estado estaba, pero se metió a la iglesia con una peinilla bien afilada. Y comenzó a darle, hermano, al que se encontraba, y los hermanos todos se volaron por la parte de atrás de una puertica y no cabía la gente, hermano, todo de volar. Y un diácono se quedó allá orando. Y entró ese hombre con una peinilla y le pegó un machetazo a una Biblia. Y tenía filo, porque la Biblia era gruesas, y eso se fue desde Génesis hasta Job. Se le entró a punillo.
y el hermano ahí parado, invocándole al Señor. Y enseguida se le fue y lo cogió a él y le pegó un planazo en las espaldas y le bajó así corridito por la espalda y le cortó la correa del pantalón así. Y el hermano se quedó ahí, el diácono. Entonces ya intervinieron gente de la calle y lo defendieron. Y el hermano se quejaba y decía: hermano, ¿y por qué el Señor me dejó pegar si yo estaba orando? Y se le quejaba a Dios. Decía: Señor, usted sabe que yo lo estoy invocando, usted tiene promesas, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Y le reclamaba. Pero ese Señor que le dio las promesas también le dio las piernas buenas para que se mueva. Que a mí se me dice, yo por lo menos mis pies me valen, ¿cierto? Y yo por eso yo donde estaba le digo, aquí no le he dicho a los diáconos, pero valga la oportunidad para decirles: uno no puede esperar que alguien llegue a hacerle acabarle con todo en la casa. No hay que ponerse a pelear, pero sí hay que mirar entre todos cómo lo desarmamos o ¿sí me explico? No. Hay que quitarle el arma y hay que inmovilizarlo, pues, entre todos. No podemos dejar que alguien entre, pues, y le pegue a las hermanas y le pegue a todo el mundo y todos ahí. Y el hermano se quejaba, pero hermanos, ¿por qué a los otros no les dio? Porque se salieron. A Pablo por ahí iban a matar y los otros le dijeron: venga, que hay un canasto, venga, métase aquí. Lo amarraron con un lazo por la ventana y ¡bum! Y el hombre voló. ¿Y sería que Pablo hizo mal con eso? No, eso quedó registrado en la Biblia hasta hoy. Entonces, hay que saberse quejar. Hay que saberse quejar. En lo posible, no quejarnos. En lo posible, darle honra y gloria al Señor. Pablo y Silas en su problema estaban haciendo culto y los presos los oían. La queja de Israel fue por el camino. Ustedes leen el contexto anterior y dicen, voy a leer desde el 33 del capítulo 10. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscando el lugar de descanso. Oiga, el arca de Jehová iba delante de ellos 3 días, buscando un lugar de descanso para ellos. Amén. Y el 34 dice: y la nube de Jehová iba ¿dónde? Sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. O sea, Dios iba con ellos. ¿Ustedes saben qué era la nube? La nube es una teofanía de Dios. La nube es una manifestación de Dios al pueblo, porque la Biblia dice que en la nube fueron bautizados. Amén. Y dice, cuando el arca, verso 35, cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Es decir, había una comunión con Dios, había un respaldo de Dios, iban de camino, el arca iba adelante abriéndoles camino, la nube iba con ellos protegiéndolos de día, la columna de fuego por la noche. No estaban desamparados. Pero a pesar de que Dios estaba teniendo todos esos cuidados con ellos, usted pasa al capítulo 11 y se encuentra que el pueblo se está quejando. Se quejó David de Jehová por causa del camino. Nosotros vamos también en un camino. No es fácil. Todos los días se hace más difícil. El camino es más angosto todos los días.
La cuesta es más empinada todos los días. El diablo trabaja más fuerte todos los días. Pero el Dios de nosotros sigue siendo grande y poderoso todos los días. Él va con nosotros como poderoso gigante. Gloria al Señor. No nos quejemos del camino. Hay hermanos, afortunadamente, muy poquitos, pero los hay, que se quejan del camino. Este camino por aquí, por la Pentecostal, es como muy espinoso. Aquí le ponen muchas arandelas a todo. Aquí le ven problemas a todo. Pero no es eso, hermanos. Es que el camino del Señor se ingresa por una puerta estrecha y se camina por un camino angosto. El que le gusta el camino ancho, pues le toca buscar otro. Pero el camino del Señor es así. La Biblia dice que ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Por eso algunos quisieran poder caminar de vez en cuando por el camino ancho y de vez en cuando por el camino angosto. No, hermanos, no se puede. No se puede. Este pueblo se quejó por el camino